Queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a esta edición de Aldea Global Televisión, donde siempre estamos interesados en crecer, en seguir avanzando en esta misión que tenemos ya muy establecida de ser mejores seres humanos, de sanar, de aprender todo esto que está ya al alcance de todos. Y en algún momento los que hemos caminado ya temas de conciencia nos topamos con esta práctica ya muy, digamos, respetada y muy integrada a lo que es terapias holísticas y alternativas, como son las constelaciones familiares. Pero si bien hemos tenido uno que otro acercamiento o hemos escuchado, pues siempre hay esa necesidad de tener bien claro de qué se trata, y siempre pues es lindo tener la ayuda de los especialistas. Tenemos en camino aquí en la ciudad de Miami un curso, dos cursos mejor, tanto en inglés como en español, de constelaciones familiares. Y no va a ser con cualquier instructor, va a ser con una persona muy versada en el tema, que lleva ya sobre 10 años en la práctica y que nos va a explicar un poquito, nos va a contar de qué se trata. Por eso vamos, mientras seguimos coordinando todo lo que es la transmisión, ustedes saben cómo es Aldea Global, todo sucede en un solo lugar y estamos pendientes de todo. Vamos a entablar comunicación desde Santiago de Chile hasta ahora con el licenciado, doctor en psicología, don Vladimir Uber, que está en este momento, nos atiende allí en el sur, en el invierno austral. Vamos a ver entonces cómo está todo el tema de sonido. ¿Nos escuchas, Vladimir? Sí, hola, buenos días, Quique. Es un gusto. Gracias por tu invitación. Fantástico, fantástico. Bueno, no dejo de impresionarme de verdad de todo eso que se puede hacer hoy en día y en vivo, amigos. Vladimir, bienvenido a Aldea Global. Bueno, hay gente que tiene una idea, poco o mucho, sobre lo que son constelaciones familiares. ¿Te parece si comenzamos contándole a la gente qué son las constelaciones familiares? Sí, cómo no. Mira, Bert Hellinger, que fue el que creó las constelaciones familiares, él ha sido psicoterapeuta por muchos años, así como filósofo, y vivió muchos años en África también, pese a ser originalmente de Alemania. Desarrolló esto que llama constelaciones familiares, aunque hay que aclarar que también se hacen a nivel organizacional en diferentes instituciones públicas y privadas. Y el nombre proviene, bueno, de lo que es la astronomía, ¿no? En el cosmos hay un orden a los planetas, a las estrellas, y ese orden es el que él replica, enfoca en lo que es el ambiente familiar. Si se mantiene ese orden, si se mantiene esa armonía, por así llamarlo, ese orden natural, entonces las cosas fluyen, las personas se relacionan con respeto, con dignidad, con afecto, y gracias a eso una familia puede estar en su plenitud. Ahora, cuando eso se comienza a desordenar, cuando de alguna manera se va faltando a ciertos principios básicos, entonces claro, vienen los problemas, y eso es lo que trabajamos en las constelaciones familiares, y como tú decías, las que vamos a realizar en Miami, en Body Wellness, a fines de septiembre y a comienzos de octubre. Así es. Virtualmente no hay familia. Yo creo que no hay una familia que uno pueda decir, de acuerdo a esa descripción que acabas de hacer de los astros y las constelaciones y las galaxias, que estén en un orden, digamos, perfecto, ¿no?
Al menos yo no he conocido a nadie. Por más que uno ve la familia modelo, siempre hay algo por ahí que uno dice, aquí hay algo que no está en orden. ¿Tú conoces, o mejor dicho, será por eso que el doctor Hellinger pues llega a esta conclusión? ¿Cómo crees tú o qué sabes tú de cómo llegó él a esas conclusiones? Claro, bueno, tal como señalas, toda familia tiene sus problemas, tiene sus temas que arreglar. A veces hay situaciones traumáticas, hay abandono, puede haber rechazo, una serie de temas que se trabajan. A veces hay niños que la madre o el padre se fue de casa o falleció. Todo eso, claro, deja una huella, pero se puede trabajar, que es lo que da esperanza, digamos, porque uno dice, me tocó así la vida, pero tiene que ser así toda la vida, mi vida. No necesariamente, uno puede trabajar esos temas y en las constelaciones se van, por así decirlo, desanudando los problemas, se van sanando, y al haber ese movimiento es algo que cambia a todo el núcleo familiar, tanto la familia de origen directa, los padres, el padre, la madre y los hijos, así como lo que llaman los ancestros. Entonces, en eso, uno no tiene que conformarse con lo que le tocó. Cada uno nació en una específica familia, pero todo eso se puede trabajar, se puede sanar. Y eso es lo hermoso de todo el proceso. Cuéntanos, entiendo que va a ser en inglés, vas a destinar un fin de semana para impartir el curso en inglés y otro fin de semana para impartir el curso en español. Entonces la persona que asista a alguno de estos dos aquí en Miami, en Body Wellness Center, va a estar en capacidad de luego producir constelaciones familiares. Claro, el 28 y 29 de septiembre, que es sábado y domingo, en Body Wellness va a ser un taller de constelaciones con el día sábado y una profundización de lo mismo el día domingo. Y luego el 5 y 6 de octubre, y el primero, perdón, es en inglés, y el segundo, 5 y 6 de octubre, es en español, en Body Wellness ambos. Y vamos a tener el tiempo y el ambiente para poder trabajar todo esto en profundidad, que es lo más maravilloso del tema, digamos. Exactamente. Entonces, de acuerdo un poco a lo que es no sé si se le dice currículum o el pensum de lo que más o menos se necesita, digamos, las bases para convertirse en un constelador. Bueno, claro, las personas no necesitan tener estudios previos, no necesitan tener conocimiento de algo así. Allí todo va a ser explicado, va a ser detallado, y lo importante es que va a ser vivido. Y eso que vamos a vivir es una experiencia única, porque en general la gente no ha vivido esto antes. Entonces se produce un cambio familiar que no estaba programado y que viene a sanar todo el entorno, no solo las personas que estén presentes en el taller, sino que al ellos trabajar sus temas, esto, lo que llaman como un efecto carambola, como un domino effect, efecto dominó, ayuda a todo el grupo familiar, incluso aquellos que ni siquiera saben que la hija, la hermana o algún padre fue a este taller. Entonces es algo muy bonito porque beneficia a todo el grupo familiar, presentes y no presentes, y eso es algo que raras veces se da. Correcto. Vladimir, hay familias que han optado por el silencio, han optado por ocultar cosas, por ahí no la familia entera, pero de pronto un miembro. Hay tantas cosas información que está faltando, es como un denominador común. A veces hay miembros que no son aceptados, lo que llaman los excluidos.
tantas cosas que pueden suceder, algunas en mayor y menor grado. Pero tú estás en capacidad de decir que eso determina la felicidad o no de una persona. O sea, en otras palabras, si yo no estoy en orden en lo que es mi familia, por más que yo trate de arreglarlo por mi cuenta, hasta que no haya algo realmente contundente a nivel energético, de mover cosas, no va a haber esa felicidad, no va a haber esa armonía a la que todos tenemos derecho. Claro, yo puedo tener las mejores intenciones, pero si el trabajo que se hace no es profundo y no tiene el alcance necesario para cubrir a diferentes miembros de la familia, es poco lo que se logra. Y a veces uno se obstina en querer hacer algo y muchas veces lo que está haciendo es querer forzar una situación. Y eso, claro, generalmente no funciona bien. Incluso a veces es para peor, por muy buenas intenciones que uno tenga, porque la gente se siente presionada y a nadie le gusta que lo estén forzando a hacer algo que uno quiere. Entonces eso puede producir un mayor distanciamiento dentro de los miembros de la familia. En cambio, si lo trabajas de una manera más sutil, pero a la vez más poderosa, no estás forzando nada, al revés, estás permitiendo que los procesos naturales funcionen, que la sanación llegue, que el acercamiento entre las personas sea algo natural y no algo rígido, algo a la fuerza. Y ahí entonces todos están dispuestos a colaborar, incluso inconscientemente, ya que lo que se está moviendo no es necesariamente algo a nivel intelectual. De hecho, si uno le mete mucho a cabeza, por así decirlo, no es lo mejor, sino que en cierta manera, como ocurre con la meditación y otras técnicas, si uno hace la cabeza a un lado y permite que el proceso funcione, entonces es mucho más efectivo. De hecho, Bert Hellinger habla de eso, un famoso científico de las universidades de Cambridge y Harvard, que habla de las constelaciones, y él manifiesta que lo que se produce es un campo morfogenético, es un campo energético el cual comienza a mover lo que ha estado estancado. Fíjate que llevándolo a otro campo, en medicina china te dicen que lo que nos enferma es cuando la energía se paraliza, se bloquea. Y al ocurrir eso, se producen todo tipo de trastornos y enfermedades. Y en el caso de las constelaciones, problemas a nivel de las relaciones interpersonales con nuestros padres, hermanos, y desde allí con nuestra pareja. Porque si está mal el tema familiar, es muy difícil que uno tenga una estabilidad, una armonía en las relaciones de pareja también. Entonces, como ves, una vez que uno sana la fuente, una vez que entra en un proceso de sanación de la fuente, que serían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, tanto en lo social, laboral, como en las relaciones de pareja que te mencionaba, comienza a sanarse. Y eso se produce de forma natural. Así que es un proceso muy hermoso y que está, como te decía, al alcance de cualquier persona que le interese trabajar a fondo sus temas. Sorprende el parecido, ¿no?, que hay con los sistemas, incluso ordenadores y computadores, ¿no? O sea, cuando tú corriges algo en el código fuente, se repliega, ¿no?, por todo lo demás. Es algo así. Claro, claro, porque, bueno, tanto en la informática como en la naturaleza, como en las relaciones humanas, se requiere de una armonía. En la música hablan de armonías también, y es la diferencia quizás entre un ruido y un sonido, ya que hablamos de música. Un sonido tiene armonía, tiene un cierto orden natural. En cambio, un ruido no. Un ruido incluso molesta los oídos, hace daño. Y lo mismo el cuerpo a nivel ya de trastornos físicos, de enfermedades, también necesita una armonía. Lo que en medicina china te hablan de los 12 meridianos y cómo fluye la energía a través de todos estos meridianos.
al estar eso armónicamente funcionando, lo que incluso en medicina occidental se llama homeostasis, que es el orden natural que el cuerpo necesita para que todos los sistemas del cuerpo estén trabajando en conjunto por el bien común, que es la salud de la persona. Lo mismo ocurre en una familia. Si no están todos trabajando por el bien común, no hay una solidaridad, si se quiere, de manera natural, espontánea, entonces las cosas no van a funcionar bien. Y ahí vienen entonces los enojos, las separaciones. No, yo no quiero hablar con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, mi madre, los alejamientos, y todo eso duele, produce daño, aunque uno pueda dárselas de muy fuerte y pretender que no está doliendo, pero obviamente hay un dolor, hay un daño interno que de alguna manera se va a manifestar también, no solo en la salud física y mental, sino que en cómo nos relacionamos unos a otros. Uh-huh. Es fácil. Con todo lo que nos estás hablando, Vladimir, estamos en vivo, amigos, directamente desde Santiago de Chile, con el doctor Vladimir Huber, que va a estar acá en el sur de la Florida dentro de pocos días para impartir los cursos de constelaciones familiares. Es fácil siempre pues ver lo primero que uno piensa cuando hay un problema, el padre ausente, aquella persona con la que no te hablas, de miembro de la familia y ese tipo de cosas. Pero hablemos un poco ahora de esas lealtades que hay con seres a los que amamos mucho, con los que estamos muy cercanos también en la familia, en el núcleo, con la madre, ¿no? Que a veces se da mucho eso de que la lealtad hacia mi madre, incluso lo ve uno entre los hombres más duros y más quizás machistas. La madre es la jefa, ¿no? Y es esa autoridad. Bueno, estas lealtades que, si no estoy mal, le han llamado órdenes del amor. ¿De qué manera también nos determinan? Es algo que puede resultar también en contraposición, o sea, puede ser hasta nocivo una relación así. Claro, bueno, se puede incluso caer en lo que en psicología llaman el complejo de Edipo, cuando el niño varón está muy apegado a su madre, si la madre es muy, muy absorbente, muy controladora. Y Electra, el complejo de Electra, cuando la niña está muy pegada al padre. Entonces, claro, a ambos les cuesta establecer una relación sana afuera del hogar, después ya cuando comienzan a salir en la adolescencia y más adelante, les cuesta tener una pareja con relación sana porque está esa relación tan fuerte con el padre y la madre. En Chile a los hombres así les llamamos mamones, en Italia mamoni, y lo menciono lo de Italia porque una vez allá en televisión... ¿Perdón? En inglés le llaman mama's boy, el niño de mamá. Claro, mama's boys, claro, justamente. Y vi una vez un programa que hicieron en la televisión en 60 Minutes, que fueron a Italia a entrevistar a varios de estos hombres de 30, 40 años, y claro, comentaban que su esposa hacía bien las cosas, pero no tan bien como su madre. Entonces siempre está esa comparación. Y las chicas dicen, bueno, él es un buen hombre, pero mi padre es mucho mejor. Entonces no puede haber cabida para una pareja si uno está tan ensimismado, tan obsesionado con la figura paterna o materna. De alguna manera, como metafóricamente se dice, necesitamos cortar ese cordón umbilical en lo emocional para poder establecer una relación de pareja sana y considerar a nuestra pareja alguien valioso por sí mismo, sin estar en la constante comparación con el padre o la madre, porque se transforman en figuras cuasi divinas, y entonces ahí no puede competir un mero humano. Hacemos una deificación, subimos a un altar a nuestro padre o madre, cuando son seres humanos, igual que todos nosotros, y eso, claro, produce una desarmonía muy fuerte con cualquier relación, ya sea de pareja o social que podamos tener, nuestras amistades. Así es. Bueno, cuéntanos, Vladimir, ¿qué más se puede constelar? O sea, a nivel, sé que en organizaciones se practica,
sé que a nivel de coaching sistémico se practica la constelación, ¿no? Hay corporaciones, hay negocios, empresas grandes o pequeñas que también tienen un orden, tienen una jerarquía, y muchas veces, si no incluimos a todos los que son parte de la operación, corremos el riesgo de no gozar, digamos, de la abundancia y del flujo normal, ¿no? de lo que es una empresa. Justamente, especialmente en los países desarrollados, se están usando mucho las constelaciones organizacionales, y ellos, tal como tú señalas, se han dado cuenta que esa misma armonía que hablamos que necesitamos en la familia para que se dé en nuestras relaciones en general, no solo en lo familiar, también lo necesitan dentro de una empresa, sea pública o privada, con fines de lucro o sin fines de lucro. Y por eso están trabajando esto, y asimismo cómo se van produciendo cambios culturales en la cultura en general, así como en la cultura empresarial. Antiguamente la jerarquía era muy vertical, era muy de ordenar qué hacer, y gradualmente se han ido dando cuenta que una empresa funciona mejor, hay un mejor clima organizacional y por ende mejores resultados también para los fines que la empresa persigue, si esto se va haciendo cada vez más horizontal. Entonces hay una mayor democracia, si se quiere, dentro de la empresa misma, y el jefe ya no es tan jefe, sino que es uno más, y puede llamarse guía o alguien que va conduciendo un proceso, pero escuchando a todos los involucrados. Es decir, ya no se dan órdenes de manera tan jerárquica como ocurría antes, sino que se les pide la opinión y todos participan, todos contribuyen en las decisiones que se toman. Y parte de eso, como proceso sanador, cuando se producen problemas, es trabajar con las constelaciones organizacionales. Y esto está teniendo unos resultados excelentes que antes no se conocían, porque, claro, cuando algo funcionaba mal o se despedía a alguien, o lo retaban, lo amonestaban, lo castigaban. Entonces eso ya no se usa, y se está buscando una comprensión más armónica entre los miembros de estas organizaciones. Así es muy lindo escuchar pues historias de aquellas empresas que el momento en que tuvieron en cuenta la opinión de todos, cómo empezó a haber también un nuevo ambiente, un mejor ambiente. Por ejemplo, recordaba en un curso que tomé que en una empresa había una señora que tenía todos los años del mundo allí, pero era la señora del aseo, la señora que arreglaba, ¿no? Que limpiaba, y también manejaba la cocina, y que tiene más tiempo que incluso que el mismo presidente de la compañía. Entonces, si bien, bueno, cada quien tiene su función, hay que darle también a ella una importancia, porque tiene un conocimiento y un saber de todo lo que pasa allí, que es vital también para la empresa, ¿no? Hay que incluirla. Por supuesto, cada persona tiene algo que contribuir, nadie está sobrando en este mundo, y sea un niño, un adolescente, una persona adulta, o alguien de mucho estudio, o sin estudios formales, pero que tiene mucha experiencia de vida, toda persona puede contribuir, y así debe hacerlo. Por lo tanto, lo que mencionabas tú hace un momento de los excluidos, dentro de una familia, así como de una empresa, es muy nocivo que existan excluidos. Por lo tanto, se les debe reincorporar al grupo familiar o al grupo empresarial. Y al ocurrir eso, entonces cambia el clima bajo el cual las personas se relacionan. Cambia la forma en que la empresa, en este caso, estaría funcionando. Y al hacer eso, los resultados son muy diferentes. La gente va a trabajar con gusto cada día, en vez de decir, bueno, la única razón por la que voy es por la que me pagan un sueldo, con comisiones o como sea. Pero ya trasciende lo económico. Incluso hay veces, yo he escuchado en empresas que tienen muy buen clima, que hay gente que le ofrecen más dinero en otra empresa, pero dicen, no, yo no cambiaría por nada del mundo lo que estoy viviendo acá.
yo llego cada día a trabajar con gusto y hago mi contribución de la mejor manera posible, me esfuerzo y puedo expresar mi creatividad por el buen clima, me siento acogido, me siento querido. Y esto es algo que no quiero cambiar por unos pesos o unos dólares más que me estén ofreciendo en otro sitio. Eso es impagable. Y de eso se trata, de ir sanando las relaciones familiares, las relaciones organizacionales, para que sea un gusto estar allí y no que uno lo haga por obligación porque a fin de mes tiene que pagar cuentas. Pues llevar la familia un poco a todos los aspectos, ¿no? Y lograr finalmente algún día ver a la humanidad como una gran familia y incluso pues los gobiernos y los países ojalá vieran todo así, ¿no? Y no como partidos y el enemigo es el otro y eso que bueno, que es lo que impera en este momento en el planeta. Vladimir, pues un placer de verdad conversar contigo. Tienes una conversación deliciosa. Será un gusto asistir allí al curso. También te escuché en inglés, lo haces muy bien. Viviste en los Estados Unidos un tiempo, ¿no? Bueno, viví más de 20 años en New Jersey, Washington, D.C., el área de Los Ángeles y luego el área de San Francisco, Berkeley. Me cambiaba de un estado a otro por razones académicas, ya que continuaba mis estudios en diferentes materias, en diferentes grados. También viví 5 años en Europa y 3 en México, así que fue todo un peregrinar, digamos, todo un recorrido que me resultó a mí muy interesante, aprendiendo de gentes de diferentes colores, diferentes religiones, diferentes filosofías, diferentes ideologías. Y claro, lo que mencionabas, cada uno tiene algo que aportar y lo maravilloso es que somos diferentes. Imagínate si todos fuéramos clonados, todos iguales, que es lo que muchas veces se busca. Es triste porque cada uno es único, cada ser es único en este universo y tiene una maravillosa manera de aportar a la vida y a sus semejantes que otras personas no tienen, porque cada uno tiene algo único. Y eso es lo que se promueve y debiera promoverse tanto en educación como en política, en las relaciones interpersonales, el aceptar cómo es cada uno. Y desde ese lugar, esa persona aporta algo de una gran riqueza de contenido. Y eso es lo que estamos trabajando, lo que estamos de alguna manera promoviendo. Pues con gran éxito, Vladimir, porque bueno, sabemos que te requieren en distintos lugares. Y bueno, quiero contarte que hay una sintonía también importante hasta ahora. Nos ven en distintos países, incluso en tu natal Chile. Ahí está Margot Rubio, que envía un saludo. Entonces es muy lindo porque esta aldea pues llega a muchos rincones. Invitamos pues a la gente a que te siga. Me imagino que pues estarás por ahí dando vueltas en otros lugares. Y tal vez para cerrar, pues antes de que nos cuentes un poquito cómo va a ser tu agenda también, el señor Hellinger, ¿qué representa para ti, no? Son personas que son de alguna manera iluminadas por historias de vida difíciles, cosas que viven y de repente tienen como grandes revelaciones. ¿Qué le dirías a Bert Hellinger? ¿O en algún momento has conversado con él? ¿Qué representa para ti un poco Bert Hellinger? Bueno, es un gran maestro, como tú lo mencionas. Ha sido una suerte poder ser discípulo de sus enseñanzas y enormemente feliz de que él haya llegado a esta conclusión un tanto mágica, si se quiere, que junta la ciencia occidental con tradiciones ancestrales y poder tener la suerte de poder esparcir su conocimiento, sus enseñanzas, tanto en Chile como en Miami y otros lugares. Muy agradecido de la contribución que él ha hecho a nuestras relaciones humanas. Si así pudiera decir una cosita pequeña, no, que en el canal de YouTube que tengo, Vladimir Huber Oficial, ese es el nombre que aparece en YouTube, están esos videos que tú mencionabas
con los talleres que daremos con Body Wellness en Miami, y hay también diferente material ahí de entrevistas, conferencias, hay hasta cine también. Una época que trabajé en cine, en producción de cine y televisión en California. Así que hay harto material ahí para poder entretenerse, y el sitio web que está siendo hoy día mismo subido en su nueva versión, bladhoover.cl. Así que hay material para poder entretenerse. Así es, vamos a estar muy pendientes de todas tus actividades, y ojalá cuando estés en Miami puedas pasarte por acá, por el canal, y seguir la conversación de este tema tan apasionante como son las constelaciones familiares. Te agradezco mucho tu tiempo, tu energía y tu interés por estos temas, Quique, y es una gran alegría que comunicadores como tú, de la talla la cantidad de gente que te sigue, estés interesado en lo que es el bienestar humano. Así que gracias por tu enorme aporte. A eso vinimos a este mundo, mi querido Vladimir. Yo creo que tú también lo sientes. Así es. Así que, amigos, muchas gracias. Pendientes a los cursos, como dijimos, 28 y 29 de septiembre en inglés. For all our English speaking friends, Family Constellations with Dr. Vladimir Huber in English at Body Wellness Center. Just check their website, their Facebook page. You got all the details. And then 5 y 6 de octubre en español. Vamos también a gozar entonces del curso para todos los hispanoparlantes. A ustedes muchas gracias, y aquí te esperamos, Vladimir, para seguir disfrutando de estos nuevos hallazgos para el bienestar y evolución de la raza humana. Gracias por todo. Gracias, Quique, y en Miami nos damos un abrazo en persona. Así será, hermano. Gracias. Que estés muy bien. Chao, chao.